amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén pasándola decentemente bien en esta cuarentena. El día de hoy tengo un par que acabo de pedir. Bueno, lo pedí hace ya un tiempo, pero no le he hecho review. Son un par de Jordans. Pero bueno, para empezar vienen en esta caja que dice Move to Zero. Estos los pedí directo de Nike. Los pedí el 9 de abril y me llegaron el 22. O sea, tardaron como 13 días, lo cual casi no pasa. La otra vez que yo pedí unos tardaron, yo creo que en la misma semana llegaron. No se tardaron mucho. Y estos sí fueron más tardados, probablemente por lo que está pasando ahorita. Y además me cobraron 200 pesos de envío, lo cual Nike no hace usualmente, porque cuando son artículos caros usualmente te incluyen el envío, pero pues no es el caso. Pedí unos Jordan que acaban de salir, son unos Mid. Ahora, sé que hay mucha gente que los Jordan Mid no les encantan porque pues como que no tienen buen valor de reventa, pero yo creo que pues son tenis económicos, no tienen tanta demanda como los Jordan High. Entonces tienes más oportunidad de conseguir un par a buen precio de tienda. Y bueno, antes de comenzar el video quería decirles que yo no sé mucho de los Jordans. Esto va a ser más que nada mi opinión, lo que pienso de ellos y pues lo que me gusta, lo que no me gusta. Así que pues comencemos. Este que tengo aquí es un colorway muy interesante. Déjenme se los muestro. Vean. Estos que tengo aquí son los Jordan 1 Mid Chicago Black Toe. Creo que ese es el nombre, no sé si es el nombre oficial, pero así los he visto que los llaman. Como pueden ver, este es muy parecido al colorway de los Jordan Chicago, solo que el toe box aquí adelante es negro, en los Chicago es blanco, es la única diferencia, pero pues se parecen bastante. Y estos tuvieron un costo de, bueno, ya con envío 2,500 pesos más o menos, lo cual está excelente, vale mucho la pena. Ya llevo tiempo usándolos, a lo mejor los usé que será una semana. Y yo que nunca había usado Jordans, de hecho estos son los primeros Jordan que uso, por cierto. Cuando los usé me di cuenta de que son bastante cómodos realmente. O sea, yo pensé que por la suela, que es un poco gruesa, iban a ser algo incómodos o muy duros, pero la verdad es que no. Sí me gustaron, me gustó cómo se siente en el pie, aunque yo creo que es bueno ponerle otra plantilla encima para que se sientan más acolchonados. Aquí podemos ver que dice Air Jordan y en la parte del tongue tenemos aquí el logo, el Jumpman, que dice Air. Estos los compré en talla 10 americano, aunque yo soy 9,5, porque verdad sí se estaban agotando muy rápido. Yo ya no alcancé mi talla y creo que ahorita ya no hay, por lo que he visto, aunque algunas tiendas como Lost México les está llegando. De hecho ayer les llegó este par. Pude haber comprado uno, pero pues ni para qué. Ahorita no está muy cara la reventa, yo creo que estará por ahí de los $150, lo cual no es mucho considerando que es un colorway muy muy bonito, muy parecido a los originales. Y la verdad eso sí me sorprendió. O sea, pensé que se iban a revender más por el color, ¿no? Porque se parecen a los originales. Dije, no, pues la gente los va a querer mucho y se van a revender muy caro. Pero pues no, la verdad sí los puedes conseguir ahorita a un precio accesible. Algo que no me gustó fue que la segunda vez que los usé, o sea, el segundo día, la plantilla tiene aquí un Jumpman. Bueno, para el segundo día ya no estaba, se la había descarapelado por completo. O sea, yo creo que era un sticker o algo, porque no entiendo cómo se le puede quitar tan fácil. Aquí pueden ver lo que antes era el logo, quedó hecho bolita. Parece ser un sticker, sí me decepcionó un poco. O sea, ¿qué material está hecho como para que no dure tanto? Y el cuero del tenis estoy seguro que es sintético. Por debajo de la suela podemos ver que dice Nike y tiene las estrellitas ahí que se desgastan muy fácilmente. Y bueno, ahora me los voy a probar, aunque ya los usé, solo se los voy a mostrar en video, así que ahí vengo. Bueno, ya mi opinión final.
Pienso que es un muy buen par, la verdad. Yo todos los mids que había visto en tiendas y así tenían colores muy X. Vi unos que parecían plateados, que la verdad no me gustaron nada. Lo recomiendo, sí, definitivamente. Porque el colorway, más que nada, es un colorway muy bonito, muy raro también. O sea, si tú quieres este colorway, tú pues pagas 2,500 pesos por unos mids. Pero si quieres los high, los que son ya un poco más altos, están carísimos. Cuestan como 20,000 pesos o más. Y pues por muchísimo menos te puedes comprar estos que son casi idénticos. Mucha gente le tira los mids. Dicen que están feos y que como que no se ven bien. Yo la verdad no creo, eso sí se ven bien. Pero pues la gente no les gusta más que nada porque no se revenden bien. Pero pues si estos los quieres para ti, excelente, porque sí, la verdad es que no tienen mucho valor de reventa y me sorprendió eso también, pero pues son muy buen par personal. Pienso que pues si puedes obtener esto por muy buen precio, cómpratelos, se ven bien, de verdad que sí se ven bien. Y cuando los compres, cómpratelos tal cual la talla, ni media talla más grande, ni media talla más chica. Y bueno, creo que ya eso es todo. Espero que les haya gustado el review, mi opinión sobre ellos. Si les gustó, denle like, suscríbanse, déjenme algún comentario de que les gustaría que hiciera review después, no lo sé. Así que es todo, bye.